Ay Dios, Mega Man. Ese incomprendido por su propia compañía. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y diseñar videojuegos. Vencido por muy pocos y amado por muchos. Pues bien, Mega Man 11 y ahora Mega Man X Legacy Collection fueron anunciados por fin. 7 años después del último lanzamiento, por fin podemos observar una chispa de vida de nuevo con este famoso personaje. Habiendo pasado ya el 30 aniversario de uno de los personajes con las franquicias que más han aportado al mundo de los juegos plataforma, gracias a la igual longeva compañía de videojuegos Capcom, haremos una retrospectiva de lo que yo considero la peor iteración de la franquicia dentro de los juegos centrales de Mega Man, y por el cual trajo consigo un declive inminente para la misma franquicia. Y ese juego se llama Mega Man 8. Antes de empezar con toda esta historia, si tú eres una persona que le encanta toda la cultura de los videojuegos y te gustaría saber muchas nuevas formas para desarrollar tus propios juegos, te invito a suscribirte a Plano de Juego para que junto conmigo aprendamos más sobre este mundo de los videojuegos. Ay, por cierto, tengo que aclarar para quien vea este video, esta opinión está basada en los lanzamientos que se han hecho en América. Yo no voy a criticar nada de lo que haya salido en Japón, así que lo que quieran decirme acerca de los juegos lanzados en Japón, discúlpenme, no estoy tomando en cuenta absolutamente nada de ellos. Siendo su celebración de 10 aniversario de su creación en 1996, Capcom intentó dar un nuevo respiro a la ya un poco en decadencia franquicia de Mega Man en ese momento. Apenas un año antes, Capcom había renovado su franquicia con la 7ª entrega para el Super Nintendo. Dicha consola de videojuegos, en 1995, lamentablemente había sido ya anunciado que iba a ser reemplazada por la nueva generación de consolas. Por parte del mismo Nintendo saldría el nuevo y renovado Nintendo 64 que dice juegos en 3D por todos lados, ya que era un trending en esos tiempos. Eso fue lo que ocasionó la ligera separación entre Capcom y Nintendo, ya que estos últimos querían solo tener juegos en 3D para atraer al mercado, por lo que Capcom se rehusó para su mascota azul en ese preciso momento. Fue ahí que Sony, con su PlayStation, aprovechó para conseguir la nueva iteración de Mega Man, creando así Mega Man 8. Desde la salida del Super Nintendo, Capcom ya había lanzado su primer spin-off de la franquicia llamado Mega Man X. Traído con la finalidad de renovar las ventas de la empresa, pues la sexta entrega del robot, digamos que no fueron muy buenas. Mega Man X es considerado uno de los mejores creados de toda la historia de esta compañía, y a la fecha realmente es uno de mis juegos personales favoritos, sinceramente. El juego dio un nuevo giro con el arte utilizado en el juego, así como el diseño de niveles. Mega Man X contaba con niveles más extensos y con más espacio para mover al personaje, ya que el juego se convirtió en un juego de acción todavía más rápido que su predecesor, con una increíble y divertida banda sonora. Al haber salido con mucho éxito la secuela y la tercera parte de Mega Man X, Capcom decidió volver al clásico Mega Man para la nueva generación, lanzando Mega Man 7. Teniendo con cuidado el mismo estilo de juego que los anteriores 6 juegos. Fue recibido de manera positiva paulatinamente, pues el público ya estaba acostumbrado a la alta acción del nuevo spin-off. El famoso productor de Capcom que había trabajado en Mega Man desde Mega Man 2, Tokuro Fujiwara, había dejado Capcom por diferencias creativas, por lo que el artista creador del mismísimo Mega Man, Keiji Inafune, tomó su lugar. Muchos atribuyen a la salida de Fujiwara como uno de los principales acontecimientos de muchas faltas de este juego, pero esto la verdad todavía va mucho más allá. Mega Man 8 fue un intento de mantener vigente los juegos 2D en un mundo ya invadido por el 3D. En primer lugar, el juego no fue bien recibido por esta decisión, pues el público en general pedía ya a gritos el 3D. Un año más tarde, debido a esto, fue que nació la saga Mega Man Legends, que tampoco tuvo mucho éxito comercial en el mercado. Se lograron una serie de decisiones bastante cuestionables con Mega Man 8, y una de las principales de esas decisiones fue el doblaje de los personajes. El juego fue totalmente animado y doblado en japonés, y obviamente después en inglés, teniendo un legado de 7 juegos totalmente mudos. Esto trajo como resultado de momento el interés genuino de los fans, y también debo de reconocer que en parte eso fue una de las cosas que me llamó la atención.
pero la ejecución fue lo que trajo parte de la ruina de este juego. Hey, Zack! Why must I fight you? We are not enemies! Shut up! You can't leave yet! Siendo considerado uno de los peores doblajes en inglés de toda la historia de los videojuegos por varias fuentes, incluyendo EGM e IGN. Las voces tomadas dentro de las escenas cinemáticas tienen como un tono tan monótono y aburridísimo. Es decir, ¿en qué momento tuvieron un cuchillo al lado del actor de doblaje de Dr. Light? But I've never seen this type on Earth. I don't know where this energy came from, but I cannot let it fall into Dr. Wowie's hands. You must recover all the energy immediately, Mega Man. But where is Dr. Wily? That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. When we find that meteor, we'll find Dr. Wowie. Ay, es que... Perdón, eso... se lo estaba planeando. Ay, Dios, me cae. Ya sigamos. Sin mencionar las voces dentro del juego, que más que aportar al gameplay distrae demasiado. You've got no chance. It's my turn. I'm Aquaman. Cuando hablamos de bandas sonoras de videojuegos, indudablemente alguna persona llegará a tomar en cuenta una de las muchas canciones traídas gracias a la mascota azul de Capcom. Todas estas bandas sonoras protagonizaban interesantes, inmersivas y divertidas canciones que distinguían al querido robot azul como un héroe de acción, que está preparado para salvar al mundo del maligno Dr. Wily. Un ejemplo de la música dentro de los juegos de Mega Man es el tema principal de Mega Man 2, el cual nos cuenta esta historia de paz hasta que en un solo momento explosivo nos dice que el robot tiene que regresar a la acción para salvar al mundo de nuevo. Se siente la intensidad que el juego tiene desde un solo título de inicio y lo logra magistralmente con muchas otras canciones dentro de los demás juegos. En general, Mega Man ha sido galardonado con premios debido a sus canciones pegajosas y divertidas, cosa que no se logró con Mega Man 8 porque de alguna manera el director de música decidió como utilizar no sé qué vergas de jazz fusion. Discúlpenme si no sé nada. Es decir, yo estoy esperando algo de acción y divertido con Mega Man, pero de repente empiezo a escuchar el título de inicio y es como... ok. Ay, ya, quítalo, güey. Ya. Esto no solamente hizo que se convirtiera como algo demasiado olvidable y horrible, Dr. Wowie, sino que generó confusión como conmigo. Es asqueroso, la neta. Ya que uno jugaba solamente con una suave melodía de fondo mientras había explosiones y destrucción en la pantalla. No es propiamente decir que simplemente tuvo una banda sonora totalmente deplorable y horrible, sino que no lleva la misma energía y diversión de las bandas pasadas sonoras. Esas bandas sonoras que nos hacen recordar al robot con demasiada nostalgia. Mega Man protagonizó todos sus juegos en la primera consola de Nintendo, y en todos estos juegos, el creador Inafune logró impecablemente la expresión artística de los niveles creados por parte de la dirección del juego. En estos niveles se logra apreciar simples, pero muy efectivos diseños tanto de personajes como de escenarios. Cuando uno juega, fácilmente puede saber dónde está el personaje sin la necesidad de estarlo viendo, en cierta forma, al 100%. Esto es un punto muy importante ya que los juegos de Mega Man tienen como objetivo la completa atención del jugador al escenario y a los enemigos sin dejar de saber dónde está el personaje que se está usando. En Mega Man 7 siguieron esta misma fórmula de colores contrastantes contra el color azul del robot protagonista, para que el jugador no tuviera ningún problema con los altos niveles de exigencia visual. El problema que llegaron con Mega Man 8 fue que los escenarios
tuvieron un nivel de detalle inmenso que opaca al robot, distrayendo por completo al jugador de las propias dimensiones de los enemigos y de su personaje, trayendo demasiadas confusiones otra vez en el mismo gameplay. El final del juego predecesor, Mega Man 7, quedó con un dilema moral de gran magnitud para la franquicia. Mega Man desde el primer juego es sabido que fue creado para ser superior a los demás robots, con el fin de ayudar a traer paz con su inmenso poder. El malvado Doctor quiere utilizar todos los robots del mundo para dominarlo todo. Al vencer al Doctor por séptima vez, Mega Man queda ya harto de sus repetitivos actos malévolos, por lo que da un paso más dejando atrás todas las reglas de la robótica que se han expuesto desde el famoso autor Isaac Asimov. Lo que intenta es asesinar al Doctor. Su justificación está bien fundamentada, pues él argumenta que de hacerlo, no habrá más muertes en el futuro por parte del Doctor, pero cae en el dilema, en primer lugar, de convertirse él mismo en un asesino y que choca con la primera regla de la robótica, que dice que los robots no pueden hacer daño a los humanos. Al estar a menos de segundos de lograr su cometido, su asesinato es interrumpido por parte de la misma destrucción de la fortaleza del Doctor. El Doctor es rescatado por uno de los robots y este le dice que dudó en asesinarlo y que es su misma culpa por no haber terminado de hacerlo. El juego termina con unos agridulces créditos y viendo a Mega Man caminando con una mirada de furia, caminando lejos de la fortaleza del Dr. Wily. No hubo nadie que lo hiciera cambiar de opinión o que alguien tratara mínimo de razonar con él. Falló simplemente porque le faltó tiempo. Mega Man ha cambiado por completo desde su primera aparición y creó una nueva forma de ver al personaje. Cuando llegó Mega Man 8, nada de esto es tomado en cuenta. Se lo pasaron por el pinche arco del triunfo, chingada madre. O sea... Nuevamente el Doctor hace de las suyas y trata de dominar al mundo con una nueva energía traída del espacio. En cuanto se encuentra de nuevo con el robot, este tiene de nuevo su personalidad toda genuina, toda amigable. Como ¿por qué chingados? ¿Y esto a qué se debe? Al intento por generar un nuevo videojuego para la nueva generación de consolas que siga siendo lo mismo que los demás. Esta fue una decisión tomada por el creador y ahora productor Inafune, en el cual quiso regresar a sus tiempos simples de la franquicia, generando incoherencia de la historia para el desarrollo de personajes dentro de los juegos. Y su intención de volver a lo más básico no era errónea, pero no fue la mejor decisión para los tiempos en que, si no era vistoso, no vendía. Bueno, en cierta forma eso sigue siendo una regla para todos los demás juegos actuales. Sí, te estoy viendo, Battlefront 2. También a ti, FIFA. Siempre te voy a ver a ti, FIFA. El diseño de niveles fue algo por lo que recayó mucho el juego. Mientras que los niveles del clásico Mega Man se generaban, entre comillas, a cuadros, el jugador tenía que recorrer cada uno de estos cuadros cambiando de pantalla y pantalla y pantalla. En Mega Man 8 pareciese que trató de basarse en los diseños en los que Mega Man ahora se encontraba, que era Mega Man X, que eran los niveles largos de alta acción que ya habíamos mencionado. El problema es que ese mismo diseño de niveles no es aplicable con la jugabilidad más lenta del Mega Man clásico, pues lo que lograba era que hubiera muchos como espacios muertos, en los que el jugador simplemente mantenía presionado el botón de avanzar a la derecha con unos cuantos saltos que tenía que hacer. Mega Man trata sobre resolver un pequeño problema a la vez cuadro por cuadro, para que el jugador pase al siguiente y al siguiente hasta que llegue al villano final. Mientras que en su octava iteración trata sobre correr hacia la derecha mientras saltas y disparas ocasionalmente. Mega Man 5, por otro lado, trajo por primera vez un nuevo tipo de nivel que era avanzar sobre un vehículo sobre agua, mientras tenías que evadir y disparar a los villanos hasta que llegaras al final. Fue divertido, la verdad, rápido, y te quedó deseando con algo así de nuevo para futuros juegos. Sinceramente, o sea, yo también lo pensé. Pero el problema es cuando lo piensan los diseñadores de Mega Man 8. Cómo los odio a ustedes. En Mega Man 8 se trajo de nuevo este tipo de niveles, pero no solo se hicieron más largos y tediosos, sino que hasta muchos villanos tenían que ser vencidos de esta manera, haciendo que muchos jugadores de antaño como yo llegaran a pensar que eran niveles demasiado frustrantes y fuera de contexto. Es decir, Mega Man es un juego de plataforma, y estos niveles mencionados son género shoot 'em all.
Mientras que para los jugadores que disfrutaban este tipo de cambios, muchos otros dejaron esta iteración por ser realmente aburrido y repetitivo. Y no los culpo, la verdad. Yo no sé por qué lo acabé en primer lugar. Tal vez porque me odio, no me tengo respeto a mí mismo y traté de acabarlo. Un año después de estar en el mercado, Mega Man 8 dejó el panorama silenciosamente a la nueva franquicia Legends, que al igual que su predecesor vendió pobremente, dando un golpe grave para la compañía. Esto hizo que se tomaran decisiones claras sobre las siguientes inversiones de la compañía, dando más espacio a las franquicias en ese momento en potencia como Resident Evil y el viejo y confiable Street Fighter. Mega Man jamás dejó de tener juegos esporádicos para diferentes consolas, ya sean portátiles, como las franquicias Mega Man Zero, Mega Man Battle Network o Mega Man ZX, o algunos caseros, como los últimos juegos de Mega Man X que fueron para PlayStation 2. Pero algo quedó muy en claro: Mega Man clásico ya se había retirado. Y este retiro lo tiene toda la culpa Mega Man 8. Las tendencias dentro del mundo de los videojuegos son muy cambiantes, y como tales llegaron a generar un interés por regresar a las viejas formas de hacer juegos plataforma. Capcom, de nueva forma, quiso regresar al viejo robot azul a ser relevante al lanzar, y hay que aclarar, pobremente, Mega Man Maverick Hunter X en el 2005, siendo un remake de Mega Man X, previamente lanzado en el 93, y Mega Man Power Up en 2006, siendo un remake del Mega Man 1 de 1987. Ambos juegos lanzados para la consola portátil, el PSP, de Sony, o PSP, como sea. Nintendo sí logró este cometido con su viejo plomero con New Super Mario Bros. Para su consola portátil, el Nintendo DS, al crear nuevos niveles basados en el mismo diseño que los había hecho buenos desde un principio. Nuevos niveles, mismo gameplay, nuevo arte. Es la fórmula ganadora. 2 años después de esta dichosa fórmula, Inti Creates, una compañía de ex empleados de Capcom que dejaron la compañía circa 1996-1997, años en que fallaron Mega Man 8 y Mega Man Legends. Pero qué coincidencia, ¿no? Lanzó junto con Capcom el nuevo juego del viejo robot azul, Mega Man 9. Wow, Mega Man 9, ese fue como... Jesus Christ, fue como la salvación para mí de él. Mega Man 9 tenía como objetivo, cuando lo crearon, regresar a las verdaderas raíces que hicieron a Mega Man bueno desde un principio. Esto fue lo que generó que los viejos empleados de Capcom, que ahora eran de Inti Creates, dieran todo por el gameplay y el diseño de nivel. Mega Man es bueno por ser rápido y creativo con sus divertidos niveles, dándoles giros inesperados a las mecánicas funcionales que ya se habían generado años antes. Utilizando las mismas físicas y las mismas dimensiones tanto para villanos como para el personaje principal, regresaron a Mega Man incluso hasta el mismo estilo visual de los primeros juegos lanzados. Muy en lo personal, considero este juego como el mejor de toda la franquicia. Es considerado el más difícil y tiene un sólido diseño de nivel que logra a la perfección recrear la física de los primeros 6 juegos. Y con esta misma física, crearon nuevos niveles que no dejan de retar la capacidad visual del jugador. Sin mencionar que después de la cuestionable banda sonora de su predecesor... no empiecen ahorita, no. Este sobresale en todo aspecto musical posible gracias a los compositores veteranos de la franquicia como Ippo Yamada, que anteriormente había trabajado con las franquicias Mega Man X y Mega Man Zero, regresando a las verdaderas raíces y haciendo música enérgica y divertida como realmente habíamos deseado. En realidad Mega Man 9 fue un inesperado éxito, pues hicieron lo que Mega Man 8 no hizo: enfocarse en el diseño de niveles divertidos más que en el poder gráfico y efectos de sonido. Mega Man llegó de nuevo para ser relevante y fue hecho de la misma manera que había funcionado antes. La inercia de este éxito hizo que 2 años más tarde lanzaran Mega Man 10, con exactamente el mismo estilo visual y ahora con una relevante historia para asegurar nuevos juegos en el futuro. Keiji Inafune seguía trabajando con Capcom después de todos estos años, no solamente con Mega Man, sino con otras franquicias como Lost Planet o Dead Rising, siendo el primer consultor sobre las nuevas entregas del robot hasta que, por algunas diferencias creativas, dejó Capcom en 2010 a tan solo meses de haberse estrenado Mega Man 10.
a casi 8 años desde que se lanzó ese juego del robot azul y desde la salida de su mayor contribuidor. Capcom ha estado muy cauteloso con las futuras entregas de este personaje, pues pueden seguir representando pérdidas para la compañía. Mega Man 11 representa un verdadero salto de fe, no solo por el uso del mismo personaje, sino por el estilo visual tan audaz que se atreverán a poner y a las posibles nuevas cosas que podrán aportar a la franquicia. No puedo decir si Mega Man 11 será un éxito o no, solo me queda desear lo mejor. Y la verdad, no puedo culparlos por estar así desde que alguien salió a hacer eso mismo. Sí, otra vez estoy hablando mal de ti, Mega Man 8. Todo lo hiciste mal. Se demostró que la verdadera creación de videojuegos viene desde un gameplay y un diseño de niveles creativo y con variación. Mega Man ha sido de los mejores ejemplos a seguir para muchos de nosotros y la razón por la que hacemos lo que amamos, en las buenas y en muchas de las malas. Y por todo eso, muy feliz 30 aniversario, Mega Man. Sinceramente, muchas gracias por haber escuchado toda esta historia. Yo sé que fue muy largo. Si te gustó toda esta historia de cómo Mega Man 8 fue un parteaguas para la historia de Mega Man, suscríbete a Plano de Juego para esperar todos los futuros videos y todas las futuras historias que puedan seguir saliendo. Yo soy Champ y me despido recordándote que siempre tienes que seguir creando tus propios juegos. Nunca dejes de jugar, nunca dejes de crear. Paz a todos.